Y comenzamos este tramo informativo con más detalles del ataque de Irán a Israel que se presentó este fin de semana. Fuentes del gobierno turco han informado a la agencia Reuters que Irán habría advertido a Turquía sobre sus planes de atacar Israel días antes de lo ocurrido. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, habría informado la semana pasada los planes de Irán a las autoridades de los Estados Unidos, incluso entablando reuniones con sus homólogos iraníes y estadounidenses, siguiendo de cerca el desarrollo de la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Vale la pena recordar que Turquía previamente ha condenado la campaña de Israel en Gaza. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido, desde Ankara aseguran que dirigirán sus esfuerzos por prevenir que el conflicto en la región siga escalando. Pues la información de Reuters pues tiene bastante sentido y de hecho cuadra con los anuncios previos al ataque. Recordarán ustedes que en los 2 o 3 días anteriores pues ya estaban los avisos encima de todas las mesas de redacción y hay titulares que pueden ustedes ver en internet de Irán está preparando un ataque a Israel. ¿Por qué se tenía tanta información? Pues porque es un ataque hasta cierto punto coreografiado. Vamos a ver, seamos serios. Israel tiene un sistema de defensa impresionante, que es la cúpula de hierro, que ha demostrado su solidez en los ataques a miles que lleva Israel sufriendo desde el 7 de octubre, lanzamientos de misiles desde Gaza, desde el sur del Líbano, desde Yemen. Por cierto, siempre con el silencio de la izquierda en este país. Cuando se lanzan misiles contra Israel y mueren civiles israelíes, eso no les importa a la izquierda de este país. Eso es el derecho de Palestina a defenderse, ¿no? Bueno, en fin. Lleva la cúpula de hierro demostrando su solidez pues muchísimo tiempo, y especialmente desde el 7 de octubre. Y lo ha vuelto a demostrar. Casi 300 misiles y drones han sido lanzados contra Israel, solo 3 lograron pasar y cayeron en zona deshabitada, y los daños materiales y afortunadamente personales pues son absolutamente mínimos. Si Irán quiere lanzar un ataque real contra Israel, Irán sabe que será borrado del mapa. Y en este ataque se ha podido visualizar muy bien. Lo más importante y positivo para mí de lo que ha pasado estos días ha sido precisamente que se visualizara que para ayudar a Israel a defenderse de Irán, pues ahí van a estar pues todos los países occidentales. Bueno, menos Pedro Sánchez, si es que todavía podemos calificar a España de país occidental, porque cada vez estamos más, gracias a Pedro Sánchez, en el tercer mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Irán lanza este ataque condenado al fracaso? Este ataque que, hombre, pues los iraníes son malvados, pero estúpidos no. Y la inteligencia iraní funciona bien, con lo cual eran conscientes antes de lanzar el ataque de que las probabilidades de que este ataque causara algún daño significativo a Israel eran mínimas. Entonces, ¿para qué lo lanza? Estamos hablando de un gasto de dinero enormemente importante. A Israel el gasto en misiles contra misiles para abatir los objetivos que viajaban para bombardear Israel le supone unos 1.000 millones de dólares. A Irán, ¿cuánto le supone? Pues también una cantidad enorme. Entonces, ¿para qué todo esto si al final era imposible que le hicieran un daño a Israel significativo con este tipo de ataque? Pues porque Irán necesitaba hacer un gesto de respuesta a lo que fue la ejecución de uno de los líderes terroristas de la Guardia, un ex jefe de la Guardia Nacional Revolucionaria iraní. Ya saben ustedes que hace escasas fechas Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, matando a varios altos cargos iraníes que se dedicaban a coordinar los ataques terroristas contra Israel desde el sur del Líbano y Siria. ¿Que por qué hizo eso Israel? Pues hombre, solo faltaba no hacerlo. Si tú sabes que los jefes que se dedican a organizar los ataques contra tu territorio desde Siria y Líbano están en un sitio, pues pepinazo, y mira, van a tener que buscarse otros organizadores. Lo hizo Israel porque tiene derecho, y yo diría que el deber, de defenderse. Entonces Irán
ante ese golpe, que fue un golpe, en fin, duro desde el punto de vista de la imagen, pues tenía que hacer como que hacía algo, tenía que responder, probablemente por presión de su ala dura dentro de la Guardia Revolucionaria y dentro del ejército iraní, dentro del propio gobierno iraní, tenía que tomar cumplida venganza. Y entonces lanza este ataque condenado al fracaso, e inmediatamente el embajador de Irán en la ONU dice: bueno, y si Israel no responde a esto, damos por concluido el asunto, damos por zanjado el asunto. Vamos, que tenían que lanzar el mensaje a su propia opinión pública interna y también a otros países de: si nos atacan, respondemos. Pero la verdad es que ha quedado pues no demasiado bien el gobierno iraní. Y no ha quedado demasiado bien pues porque el ataque en sí mismo era un ataque impotente. No iba a poder atravesar la cúpula de hierro. No ha quedado bien porque quien ha quedado reforzado es Israel, que ha demostrado que tiene una tecnología brutalmente eficaz para proteger a la población civil israelí, y que además ha demostrado algo muy importante que he comentado en las noticias de las 7. Se ha visualizado que en caso de ataque de Irán a Israel, Occidente, salvo Pedro Sánchez, va a estar con Israel. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues posiblemente nada. Israel ya ha dicho que no va a haber, de momento, respuesta al ataque de Irán, que ya responderá en su momento cuando llegue la ocasión. Pero por unos momentos, pues mucha gente ha pensado que estábamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Y hay que decir a ese respecto una cosa: los juegos florales diplomáticos y los juegos florales de carácter bélico se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, no cómo terminan derivando. Esperemos pues que todo el mundo sepa lo que está haciendo. Sale a la luz que la ministra María Jesús Montero había entregado un informe al fiscal encargado de investigar los contratos de la trama Coldo antes del 23J. Concretamente, el 30 de junio del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó información a la agencia tributaria sobre personas y entidades vinculadas a la investigación desde el año 2017 hasta la actualidad. Dicha información fue remitida el 5 de julio por parte del fiscal a la UCO de la Guardia Civil para su conocimiento. Hay que tener en cuenta que desde el Ministerio de Hacienda ya se sabía que la Guardia Civil seguía la pista de las irregularidades en los contratos con Soluciones SL por lo menos desde el año 2022. Ese mismo año, desde el Ministerio de Hacienda, se habría solicitado información a otros ministerios como el de Transporte o el de Interior para conocer su vinculación con los investigados en la trama, por lo que el gobierno de Pedro Sánchez ya tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo alrededor de las mordidas a los contratos de las mascarillas y material sanitario en Baleares y Canarias durante el estado de emergencia, y sin embargo se ocultó ante la luz pública en plena campaña electoral. O sea, que había información por parte del gobierno de todas las corrupciones supuestas en torno a la trama Coldo. Había información por parte del gobierno de que gente vinculada al Partido Socialista había estado, supuestamente, forrándose como cerdos mientras la gente moría a decenas de miles en España por la pandemia. Había información en el gobierno socialista de que había socialistas que traficaban con la sangre de los españoles. Y todo esto se conocía con anterioridad a las elecciones del 23J. Y no se dijo nada. No se le dio al pueblo español la información para que el pueblo español supiera antes del 23J, antes de ir a las urnas, qué era lo que se había estado haciendo con el dinero de todos durante la pandemia. ¿Hasta qué punto es eso admisible en un régimen democrático? En un régimen democrático la gente elige quién cree que es mejor para gobernar su país.
Si la información que se le da a la gente está capada, está manipulada, si se ocultan datos sobre lo que está haciendo tal o cual grupo político, ¿cómo puede la gente decidir quién es mejor para su país? ¿Qué habría pasado si toda esta información hubiera salido a la luz antes del 23J? ¿Habría ganado Sánchez junto con su coalición Frankenstein por la mínima, como ganó? ¿O nos habríamos ahorrado todo este tiempo? ¿Nos habríamos ahorrado que España continúe en la senda que conduce al precipicio? ¿Comprenden ustedes por qué el Partido Socialista tenía tanto interés en no perder el 23J? Pues porque el día que pierdan el poder, pues ni siquiera sabemos cuántos van a tener que responder ante los tribunales y van a acabar en la cárcel. Por ladrones y quizá también por traición a España. El Mundo revela fotografías inéditas del encuentro entre José Luis Ábalos, en aquel entonces ministro de Transporte y Movilidad, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, que tenía vetado su acceso a la Unión Europea en el año 2020. Las imágenes revelan cómo en la madrugada del 20 de enero de 2020, unos instantes después del aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, aparece un coche Toyota, de donde salen José Luis Ábalos y Koldo García, acompañados de agentes de la policía y la Guardia Civil. Las imágenes muestran cómo tanto Ábalos como Koldo ingresan al avión de la vicepresidenta de Venezuela junto con una tercera persona. Después de un tiempo salen el ministro, su asesor y la tercera persona, acompañados de viajeros que llegaban en ese avión proveniente de Venezuela y de donde bajaron 12 maletas, 6 grandes y 6 pequeñas. Luego, a las 8 de la mañana, la vicepresidenta de Venezuela saldría en un vuelo de Qatar Airways rumbo a Doha. Toda esta información se tendrá en cuenta en la comisión parlamentaria que se llevará a cabo en el Senado por la trama Koldo. No sé si me falla la memoria, pero creo recordar que hubo denuncias judiciales sobre el tema de Delcy y que al juez se le contestó que estas imágenes habían sido destruidas. Resulta que no habían sido destruidas. No sé si me traiciona la memoria y no hubo esa comunicación al juez, pero yo los titulares de que esas imágenes habían desaparecido los recuerdo perfectamente. Fíjense en un aspecto del asunto. Bueno, lo primero de todo, muchísimas felicidades a don Fernando Lázaro, querido compañero y mejor persona, que se ha apuntado con esta exclusiva, un tanto realmente espectacular. Pero fíjense en un detalle. Tenemos la confirmación de que una persona que tenía prohibido pisar territorio de la Unión Europea, no solo pisó territorio de la Unión Europea aquí en Madrid, sino que además fue recibida por un ministro del gobierno, Ábalos, acompañada por Koldo. ¿Ustedes han visto que haya tenido eso alguna consecuencia a nivel europeo contra Pedro Sánchez? No, ¿verdad? Lo digo para todos aquellos que piensan, porque son suficientemente ingenuos o suficientemente malintencionados, que es que de Europa vendrá algún tipo de ayuda para parar los pies a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lleva haciendo con respecto a Europa lo que le da la gana desde el principio. Con los fondos europeos se permite el lujo de negarle a Europa información y no pasa nada. Se permite el lujo de recibir aquí a una persona que tiene prohibido pisar el suelo de la Unión Europea y no pasa nada. Nadie en Europa va nunca a hacer nada para echar a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es un chollo. Si en un país competidor hay un gobernante inútil o malvado que está destruyendo ese país, pues ¿tú qué haces? ¿Intervienes para echar al gobernante inútil o malvado? No, hombre, no, le dejas que destroce el país. Un competidor menos. Olvídense ustedes de que nadie desde Europa mueva un dedo para protegernos. Nos tenemos que proteger nosotros mismos. Si no, vamos, estamos perdidos.
Y mucha atención, porque en Portugal se conoce que Facebook ha restringido la página del partido político Chega por un periodo de 10 años. Ante esta acción, el partido ha manifestado su desacuerdo, calificándola como una persecución injustificable, y ha anunciado su intención de emplear todos los recursos legales a su disposición para revertirla. La comunicación emitida por parte de la red social dirigida por Mark Zuckerberg indica que la cuenta ha sido restringida por 3.649 días porque, según ellos, han violado las normas comunitarias de Facebook. Aunque Meta no ha aportado más información sobre los motivos de la suspensión de la cuenta, el partido Chega sugiere que podría estar relacionado con la publicación de un vídeo en su página que muestra el caso de una mujer acompañada por 7 familiares quienes agredieron y raparon el cabello de la madre para secuestrar a sus 2 hijas menores que estaban bajo custodia de la abuela por orden judicial. Desde el partido político aseguran que irán hasta las últimas consecuencias, teniendo en cuenta que otros medios de comunicación también habrían compartido este video. Para que sepan ustedes por qué esta noticia es importante, Chega es el equivalente de Vox en Portugal, que ha tenido un resultado espectacular en las últimas elecciones celebradas. Y ya saben ustedes, nos acercamos a elecciones europeas, y una de las cosas que las encuestas están apuntando es que los partidos situados a la derecha del Grupo Popular Europeo, es decir, el grupo en el que está encuadrado Vox, y el otro grupo que hay a la derecha del de Vox, van a tener un ascenso espectacular. Y se está poniendo mucha gente nerviosa. Y mira tú por dónde, resulta que en Portugal Facebook decide restringir durante 10 años la cuenta del Vox portugués. Estamos ante una dictadura progre encubierta en muchos medios de comunicación. No se cortan un pelo. Lo hemos visto con las denuncias que Twitter ha hecho, por ejemplo, hace poco, de cómo desde Brasil, desde el Tribunal Supremo brasileño, se les ordenaba silenciar a miembros y periodistas de la oposición, y además se les exigía que ocultaran que era por orden del Tribunal Supremo. Estamos ante la censura pura y dura, y contra eso hay que levantarse. Afortunadamente todavía tenemos una red social libre, que es Twitter. Vamos a ver lo que nos dura. En fin, señores, hay que movilizarse. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Rebeca Crespo, de La Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Con qué abre hoy La Gaceta? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Hoy en Gaceta.es abrimos hablando de la inmigración ilegal, ¿no? Y de esa regularización de inmigrantes que se va a debatir a partir de ahora, después de que se haya aprobado la semana pasada, admitir a trámite esa ILP. La cuestión, lo que nos cuenta este lunes, en concreto Javier Torres, es que esta regularización de inmigrantes ilegales no es nada nuevo, sino que es una vieja costumbre de anteriores gobiernos como el de Felipe González, el de José María Aznar o el de José Luis Rodríguez Zapatero. En el ámbito internacional, Carlos Esteban se pregunta dónde está ese mundo que respiró aliviado cuando Joe Biden ganó las elecciones en Estados Unidos, sobre todo ahora después del resultado que ha tenido esa presidencia de Joe Biden con respecto a conflictos, ¿no?, que se han desarrollado, que se han creado, que se han originado en otras partes del mundo. Y en cuanto a economía, José Ramón Riera nos habla de que los indicadores económicos nos avisan de que todo está yendo todavía aún peor de lo que pensábamos. Él nos cuenta todos los detalles en Gaceta.es, además de las 3 columnas de opinión que hoy van firmadas por Iván Vélez, Jesús Lainz y Samuel Vázquez. Son las cosas que destacamos hoy en Gaceta.es. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias, doña Rebeca, siempre imprescindible la Gaceta. Además, hoy Iván Vélez viene a esta mesa de tertulia, así que fíjese, aprovecharemos para comentar con él. Gracias, doña Rebeca. Gracias. Y bueno, pues tenemos, como ya saben ustedes, en estos momentos una ofensiva. Lean la noticia de Chega, lean la noticia en Gaceta, lean cómo desde Facebook se le cierra a un partido político legal el acceso a Facebook durante 10 años. Y leyendo esa noticia, pues háganse la pregunta: ¿por qué están tan nerviosos los progres? La respuesta es sencilla y seguro que ustedes la saben.